Hola, hola, bendiciones. De verdad que es un gusto poder compartir este sermón el día de hoy. Vamos a orar en carrerita para poner todo en manos de Dios. Señor Dios y Padre de la Gloria, delante de tu presencia, Señor, nos ponemos, nos postramos, nos inclinamos, Señor, dándote las gracias, la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Permite que en ese tiempo que vayamos a compartir tu palabra, Señor, podamos aprender, podamos crecer y sobre todo, Dios de la Gloria, podamos aplicar lo que tú nos quieres enseñar. Bendito y exaltado sea tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre del sermón es Agradando a Dios. Este es un tema un poquito complicado, ¿verdad? Es un tema donde hay mucha tela que cortar, hay mucho, ¿verdad?, por donde abarcar, pero nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en la palabra o en el texto bíblico que dice lo siguiente. Se encuentra en Miqueas 6:8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y vea lo que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y aquí viene una lista de lo que es bueno. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? No es nada complicado ni nada del otro mundo, ¿verdad? Dice solamente, y hay tres cosas sumamente importantes. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ok, vamos a desarrollar estos tres temitas, ¿verdad? El ser humano por su naturaleza, ¿verdad? Siempre, y no solamente una parte, ¿verdad? Casi que todo ser humano, ¿verdad?, busca la aprobación de los demás. En diversas áreas, ¿verdad? Buscamos aprobación de grupo, aprobación familiar, aprobación entre mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Y esa aceptación nos hace sentirnos bien. Nos hace sentir que formamos parte del grupo, ¿verdad? Y llega un punto en el que muchas personas están dispuestos a hacer lo que sea con tal de ser aceptados. Decir, pensar, comprar con tal de ser aceptados, ¿verdad? Y viene una gran pregunta, ¿verdad?, que yo me decía, ¿seremos así con Dios? Dispuestos a hacer lo que sea con tal de ser aceptos y agradables. Qué increíble, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar en esta pregunta, ¿verdad?, si estamos dispuestos o si seremos de verdad con Dios así. Vamos a ver, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Verdad? Eso es otra gran pregunta. Amar y agradar a Dios es sumamente simple. Muchas veces creemos que para agradar a Dios tenemos que, y como decía el texto anterior, ¿verdad?, que leímos, que holocausto, que aceite, que becerros y una lista, ¿verdad?, de cosas que en tiempo atrás era normal, era la forma de sacrificio. De hecho, se llevaba ante uno de los sacerdotes y él era el encargado de, ¿verdad? Ya ahora todo eso quedó obsoleto, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos presentarnos confiadamente ante ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar estas tres bases, ¿verdad?, que nos dio Dios de cómo agradarlo a Él. Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Según la Real Academia, ¿verdad?, una definición de justicia, ¿verdad?, dice que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o lo que pertenece. Luego dice, para el cristianismo consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Hacer justicia para el cristiano debe ser un estilo de vida. Aplicar sin importar cómo, cuándo, dónde y las consecuencias que vendrán. No es que yo me pueda acomodar, ok, yo soy justo solamente cuando. No, es que la justicia es un estilo de vida, es algo que debemos de practicar constantemente. Y cuando aplicamos esa justicia va a venir algo sumamente importante a nosotros. Vea lo que dice Proverbios 3:33. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero bendice la morada del justo. Qué increíble que cuando hacemos justicia nuestra morada se ve bendecida. O sea, los que practican la justicia marcan su generación con bendición.
Y podemos ver así a grandes rasgos, por ejemplo, a José. José fue una persona justa que aplicó esa justicia a pesar de las situaciones vividas y a pesar del montón de cosas que usted dice, no es que cómo se mantenía firme, ¿verdad? En una prisión, cómo se mantenía firme, ¿verdad? Ante tal situación. Él fue una persona justa que aún con esa justicia marcó a su generación. ¿Cuándo se aplica la justicia? En todo tiempo. No quiere decir que a veces sí, a veces no, cuando me sirve sí, cuando no me sirve no. Para el ser humano es muy fácil decir soy justo en X lugar. Soy justo solamente con quien yo quiera, ¿verdad? Pero vean lo que dice 1 de Pedro 3:14, dice, dichoso si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Qué increíble, dice, dichosos los que sufren por la justicia. Y vea qué bonito, esta carta fue escrita por Pablo, ¿verdad? Es una de las epístolas generales para los que eran perseguidos. Y dice, dichosos los que sufren. O sea, en todo tiempo, aún en tiempo de prueba, hay que aplicar la justicia. En tiempo de alegría, aplicamos la justicia. Imagínense en ese tiempo, cuando eran perseguidos, ultrajados y aún los mataban, ellos deseaban aplicar la justicia. No, me están pegando, me están quitando mis terrenos, yo voy a hacer justicia. No, él dice, dichosos los que sufren a causa de la justicia y la justicia de Cristo, sin excepción. ¿Qué nos manda la palabra? La justicia no es solamente para la persona que yo quiero, para la persona que me agrada, para la persona que me cae bien, para las personas que amo. No, dice 1 Tesalonicenses, asegúrese, 5:15, asegúrese que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércese siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, ¿verdad? Y vea lo que dice, sino a todos, hacer ese bien. Pablo escribe esta carta a los tesalónicos, que eran los primeros europeos en ser evangélicos, ¿verdad? Los primeros que aceptan el evangelio, ¿verdad? Y estos eran perseguidos, eran ultrajados y aún así los mataban y les dicen, hagan el bien no solamente entre ustedes, sino con todos. Segundo punto, amar misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y anhela que nosotros también seamos compasivos. Y hay algo que dice la palabra que debemos de aplicar. Den de gracia lo que de gracia recibieron. O sea, apliquemos esa misericordia porque con nosotros fue aplicada la misericordia, ¿verdad? ¿Qué es amor? Es un sentimiento intenso, dice, del ser humano que necesita y busca, ¿verdad?, un encuentro o una unión. Eso es amar. Y misericordia, dice, virtud que inclina el ánimo a compadecerse por los sufrimientos. O sea, esa misericordia es sentir esa compasión y no solamente expresarla, porque muchas veces es muy fácil, el pobrecito, pero del pobrecito no pasamos. Es sentirla, compadecerla y aplicarla. Ok. ¿Cuándo se demuestra misericordia? Hay dos puntos. Cuando amamos la misericordia se demuestra de dos formas. Dice deleitándose en ella. Cuando usted se deleita en algo o usted se deleita haciendo algo, una vez que terminamos de hacer eso que tanto nos gusta, ¿verdad? Siempre analizamos cuándo lo vamos a volver a hacer, cómo lo podemos volver a hacer, cómo podemos mejorar eso que tanto nos gusta. Por ejemplo, yo pongo mi caso en la cocina. Cuando a mí me gusta cocinar, mira, la siguiente vez le puedo poner esto, o puedo hacer esto otro, o qué bonito hacer esto, invitar a tal persona, o por ejemplo con el ciclismo, terminan de hacer una ruta y siguen pensando, mira, la próxima semana podemos hacer esto, en la próxima semana podemos agarrar esta ruta, podemos hacer esto, voy a llevar más agua, voy a llevar una merienda, y se busca la forma se deleita la persona que hace eso. ¿Por qué? Porque ama eso que está practicando. Así tiene que ser la misericordia en nosotros. Debemos deleitarnos en aplicarla. Y lo bonito, vea lo que dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos reciben misericordia. En Mateo 5:7 nos dice eso. O sea, cuando aplicamos la misericordia, a nosotros se nos aplica la misericordia. Luego dice,
Demuestro la misericordia. ¿Cómo la puedo demostrarla? Pues lógicamente practicándola. De boca no nos sirve la misericordia nos sirve en actos, ¿verdad? Realizar varias veces algo que se ha aprendido con el fin de adquirir esa habilidad o esa experiencia. Debemos de tener bien claro que si se practica algo constantemente se vuelve un hábito. O sea, la misericordia debe ser en nosotros un hábito de todos los días se practica, todos los días se aplica con todos, ¿verdad? Dice, a fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables. Eso dice Primera de Pedro 8:9. Ojo, esto lo escribe Pedro igual a los que estaban siendo masacrados, los que eran situación de juego en los grandes circos romanos, ¿verdad? Y aún así dices, únanse en un mismo sentir, sean compasivos, sean misericordiosos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición, a heredar nosotros bendición y también a dar bendición. O sea, cuando practicamos esa misericordia es increíble, obtenemos bendición para nosotros. Por último, humillarse ante Dios. De las tres aspectos importantes que vimos, ¿verdad? Humillarse ante Dios. ¿Qué es humillarse? Inclinarse o doblar una parte de nuestro cuerpo, como la cabeza o rodillas, especialmente en señal de sumisión y de acatamiento. Me gusta la parte donde dice en señal de sumisión y acatamiento. Tenemos que ser sumisos, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Y yo decía, ¿cuál es uno de los principales ejemplos de humillación? ¿Quién más que se humilló, dejó su puesto? Porque muchas veces para nosotros es muy, ¿verdad? Es que yo soy, es que yo tengo, es mi ego, ¿verdad? Y aún Jesús dejó absolutamente todo por amor a usted y por amor a mí. Él dice que se humilló para nosotros, por amor. Dice, la humillación ante Dios implica orar intensamente, un acercamiento a Dios, aceptar su voluntad y que Él haga lo que desee en nosotros. Cuando me humillo ante Dios, reconozco que Él es mayor que mí, que dependo 100% de Él. Y vea lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Qué lindo saber que cuando nos humillamos ante Dios vamos a tener esa bendición. Y no tenemos que hacerlo, no tenemos que humillarnos ante Dios solamente porque vamos a obtener algo. No, tenemos que humillarnos ante Dios porque tenemos esa necesidad de demostrarle ese amor. ¿Cómo nos humillamos ante Dios? Hay dos formas importantes, con una actitud sincera y con una actitud obediente. Con actitud sincera, la sinceridad de desnudarse ante Dios y reconocer que fallamos y que cuando fallamos necesitamos decirle a Dios, Dios, te amamos, te necesitamos, límpiame, lávame de mi maldad. Esa es una actitud sincera, porque muchas veces nos cuesta reconocer como cristianos, como servidores, aún como pastores, nos cuesta reconocer que fallamos, pero aquí es donde sinceramente me acerco ante el Señor. Soy humano, reconozco que te necesito, reconozco que te fallo, reconozco que sin ti no puedo nada. Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y algo bonito, el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. O sea, Él no va a despreciar un corazón que dice, Señor, te fallamos y no solo hoy, te voy a seguir fallando, pero no es tanto el fallo, sino la actitud con la que usted se acerca. David fue una persona que falló constantemente, pero la diferencia era que David se acercaba con un corazón sincero delante de la presencia del Señor y le decía, Señor, te fallé, lávame, límpiame más de mi maldad y seré blanco como la nieve. Ok, ¿cómo me humillo? Con una actitud obediente. ¿Qué mayor ejemplo de obediencia que la de Cristo? ¿Verdad? Él dejó todo, dejó su poderío, su justicia, dejó todo el cielo. O sea, imagínense lo que es estar en el cielo y dejar todo eso por venir a la tierra, a ser escupido, a ser molido. Dice la palabra que su cuerpo fue molido. Ese es el mayor ejemplo de humillación y de obediencia que podemos tener.
Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor merece que demostremos de igual forma ese amor. El Señor merece que nosotros hagamos valer ese sacrificio, ¿verdad? Y necesitamos que Él vea que es algo recíproco, que nosotros también le amamos. Jesús dijo en Lucas 18:14, todo el que se ama a sí mismo y se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Qué lindo saber que vamos a ser enaltecidos. Para ir terminando, muchas veces buscamos agradar a Dios con cosas exuberantes, con las mejores palabras en mi oración, con las mejores canciones, porque estas son las que mejor entono con, ¿verdad? Y buscando grandes cosas. Y es simple, no hay nada del otro mundo, no hay nada, ¿verdad?, que sea imposible de hacer justicia en todo tiempo y para todos. Amar misericordia, buscar esa misericordia, anhelar esa misericordia y principalmente que no sea de boca, sino practicar esa misericordia. Y por último, humillarse ante Dios, sabiendo y reconociendo que cada día lo necesitamos, que no podemos seguir sin Dios, que con la alegría de saber que hay recompensa cuando nos humillamos. Practiquemos estas tres cosas y esas cosas van a hacer que el corazón de Dios se alegre. Podemos armar, yo digo, Dios, yo quiero ver una sonrisa en tu rostro, y que esa sonrisa pueda hacer que yo la saque de ti, Señor, que sea por mí. Cuando hago misericordia, cuando amo justicia y cuando me humillo ante Dios. Espero que les haya gustado y que el Señor les bendiga.